Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. En los pueblos de la montaña leonesa se decía que veían con los ojos del pastor cuando éste cerraba los suyos, y según los mayores del lugar, son los ojos que nunca duermen en la montaña. Hoy te hablaremos del perro de pastor leonés, llamado habitualmente carea leonés. Para conocer sus ancestros más remotos, tendremos que retroceder hasta los perros pastores que acompañarían a los pueblos prerromanos en la península ibérica. Hay teorías que apuntan que serían los celtas quienes les traerían con sus rebaños. En los siglos II y I a.C., los pastores locales recibirían la influencia de perros molosos y de manejo de ganado, que los romanos usarían en todo el imperio con la función de vigilar y proteger al ganado del ataque de los predadores, quedando en manos de los pastores el mantener el rebaño unido. Columela, autor hispano-romano en el siglo IV, les llamaría canis pastoralis. En la Edad Media, comenzarían a ayudarse con hondas lanzándole piedras para mantener al ganado alejado del peligro. Más tarde, para conducir reses grandes, como serían las vacas, se valdrían de machos castrados a los que habrían enseñado a acudir a cambio de algo de comida, a los que llamarían mansos, que mediante el sonido de sus cencerros harían que el resto le siguiesen. Por detrás, otro pastor, el rezagado, las empujaría para que ninguna cabeza pudiera perderse o salirse del camino trazado. Las tierras de cultivo solían encontrarse muy cerca de los pastos, lo que obligaría a los campesinos y ganaderos a llevar un control mucho más estricto para evitar que los invadieran y causaran daños. En estos tiempos el entorno natural estaría sufriendo cambios. Grandes depredadores como lobos, osos o linces irían desapareciendo poco a poco como consecuencia de la caza, de la expansión de la agricultura y la tala de los bosques, reduciéndose drásticamente sus poblaciones. Con menos amenazas, los perros podrían adaptarse a nuevas funciones. Se comenzaría a seleccionar escogiendo a aquellos que destacarían por su rapidez al reunir el ganado, por su capacidad para vigilar o su resistencia en largas jornadas, y en las zonas donde no sería necesario un animal tan corpulento, se buscaría reducir el tamaño. El resultado sería la aparición de perros cada vez más especializados, más pequeños, más ágiles, con gran capacidad de aprendizaje y una fuerte inclinación a colaborar con los humanos, surgiendo así los que denominarían careas, que dirigían el ganado
y que se convertirían en piezas esenciales para su manejo en toda Europa. Las primeras menciones escritas que tenemos sobre su uso aparecerían en las frías y aisladas islas del Atlántico Norte, concretamente las Islas Feroe e Islandia. Allí serían esenciales para la vida cotidiana por su ayuda a los pastores a la hora de manejar a las ovejas en terrenos abruptos, con climas extremos y donde cada animal extraviado podía significar una pérdida económica muy importante. Las sagas islandesas no solo recogerían gestas de reyes y héroes, sino también aspectos de la vida diaria. En dos de estas narraciones, la del rey Olaf Tryggvason de Noruega, escrita por el historiador y poeta Snorri Sturluson, y la saga del obispo Gomundur Arason, un personaje muy influyente en la Islandia medieval, se haría mención a los perros en relación con la ganadería, mostrando que serían trabajadores especializados dentro de la economía rural nórdica. Desde estas tierras, la práctica de su uso se extendería hacia las islas británicas. En las islas Shetland, los terrenos serían duros, el clima riguroso y el espacio reducido, por lo que serían necesarios perros compactos, resistentes y con una gran capacidad para moverse entre rebaños de ovejas Shetland, conocidas por su pequeño tamaño y el gran valor de su lana, surgiendo razas muy adaptadas que no serían grandes guardianes, pero sí muy habilidosas a la hora de moverlo con precisión y muy obedientes para seguir las indicaciones del pastor. En el siglo XVI, el Dr. Caius, médico, humanista y zoólogo británico, en su obra Los perros británicos, escribiría que al de guarda le acompañaría un perro pequeño conductor con una función muy clara: reunir a las ovejas dispersas y llevarlas justo al lugar que el pastor le habría indicado, ajustando su velocidad y dirección. Trae de vuelta a las ovejas errantes al lugar donde el pastor lo desea y regula su ritmo según las órdenes que recibe. A partir del siglo XVII, la costumbre de emplear a estos perros cariadores comenzaría a extenderse desde las islas británicas hasta el continente europeo, donde hasta entonces, cuando se hablaba de perros de pastor, se haría casi exclusivamente en relación a los perros grandes que protegían el ganado. Los dedicados a conducirlo, obedeciendo órdenes para reunirlo y moverlo, serían aún una novedad. A finales de siglo, ya sí sería una práctica establecida y reconocida en algunas partes de Europa. En 1709, en el Diccionario Económico de Noé Chomel, una de las primeras enciclopedias prácticas sobre agricultura y economía rural, se diría: es necesario que el pastor tenga un buen perro para traer de vuelta a sus ovejas cuando éstas están en el maíz o en alguna herencia prohibida. En 1727, Jonas Alstromer, agrónomo sueco considerado uno de los grandes impulsores de la modernización agrícola en Suecia, publicaría un tratado sobre el buen cuidado de las ovejas, indicando que en el Ducado de Brabante, actual Bélgica y Países Bajos, los pastores tendrían perros tan bien adiestrados que, en cuanto una oveja se salía del campo permitido, saltaría hacia ella y la devolvería rápidamente al rebaño. En 1756, Friedrich Hastfers, en su obra Instrucciones sobre cómo criar y mejorar animales productores de lana, contaría que en Alemania sería costumbre que cada pueblo tuviera un solo pastor encargado de miles de ovejas, en ocasiones entre 3 y 4.000 cabezas, y que ese pastor solo podría mantener el rebaño unido gracias a la ayuda de sus perros.
afirmando que sin ellos las ovejas se dispersarían fácilmente y el trabajo sería imposible. En estos tiempos, el perro careador ya sería una herramienta indispensable en la economía rural europea, especialmente en las vastas llanuras, donde los rebaños serían muy grandes y en los que no bastaría con tener un perro obediente, sino que debía entender órdenes, anticiparse al movimiento del rebaño y corregirlo con rapidez, de forma que permitiera a un solo pastor controlar miles de cabezas de ganado con un coste mucho menor. En pocas décadas, su uso se extendería por toda la llanura europea, desde los Países Bajos y Alemania hasta Europa Central, sentando las bases para lo que, con el tiempo, daría lugar al desarrollo de numerosas razas locales de perros pastores, cada una adaptada a las condiciones de su región. Durante la primera mitad del siglo XIX, la figura del perro careador habría alcanzado ya el suficiente grado de reconocimiento como para que los expertos comenzaran a diferenciarlos claramente de los de guarda, que hasta entonces serían los más habituales. En 1811, Henry Alexandre Tessier, en su obra Instrucciones sobre animales de lana, establecería de manera precisa esta división, señalando que los pastores utilizarían dos tipos distintos según las necesidades y costumbres locales. Grandes, fuertes y vigorosos para alejar a los depredadores, y más pequeños, ágiles y vivaces, dotados de gran inteligencia y rapidez de reacción para mover al rebaño obedeciendo órdenes, diciendo que hacían maniobrar a las ovejas como un coronel hacía maniobrar a su regimiento. En 1843, el escritor francés Elzéar Blas, en su obra Historia del perro entre todos los pueblos del mundo, diría que serían incansables. Siempre galopa, va y viene, señalando que ninguna oveja que se aventurara en un campo de trigo escaparía sin recibir una corrección de manera inmediata. En la cuenca mediterránea, su acogida sería más lenta que en el norte de Europa. A finales del siglo XVIII, en el sur de Francia, los rebaños trashumantes seguirían acompañados casi exclusivamente por perros guardianes de gran tamaño. En 1779, el agrónomo francés Charles Philibert de Lastiriec, que estudiaría sobre el terreno la ganadería trashumante en España, afirmaría que la raza de perros pastores que existía en Francia aún no sería conocida en España y que los únicos que acompañarían a las ovejas serían corpulentos mastines, ya que los pastores preferían realizar ellos las tareas del manejo para asegurarse que sus ovejas no fueran molestadas ni mordidas. Hasta finales del siglo XIX, no comenzarían a entrar estos careas en la península a través de Cataluña, Aragón y Navarra, que mantendrían relaciones culturales y comerciales con la vertiente pirenaica, y donde sí sería necesario un perro de mayor agilidad para mover al ganado en terrenos montañosos y abruptos, aunque como te decía al principio, existe la teoría de que ya estarían aquellos que acompañarían a los celtas y a sus ganados, ya que el nombre carea es un vocablo antiguo usado en el Reino de León y Asturias para denominar a unos animales que como labor tendrían el carear o encariar al ganado, o lo que es lo mismo, reunirlo y recogerlo. En España, tierra de profunda tradición pastoril, se desarrollarían numerosas razas de perros de pastoreo. Los de guarda y protección del ganado, destacando entre ellos el mastín español, el mastín del Pirineo y el perro de montaña de los Pirineos, y los perros de carea, de conducción o guía, como el Gos d'Atura catalán, el Can de Chiara aragonés, el Euskal Artzain Chacurra del País Vasco y Navarra, el pastor mallorquín, el Can de Palleiro galego, el pastor garafiano y el perro majorero de las Islas Canarias,
así como en la meseta el carea castellano manchego y el perro leonés de pastor, nuestro protagonista de hoy, cuyo origen exacto es difícil de precisar, ya que no existen documentos que marquen su nacimiento, aunque todo apunta a que su desarrollo estaría muy ligado a la trashumancia castellano-leonesa, a la selección funcional que los propios pastores practicarían durante generaciones y al cierto aislamiento geográfico que permitió fijar sus características. En el siglo XIX, la trashumancia leonesa, que movía enormes rebaños de ovejas merinas entre las dehesas de Extremadura y los puertos de montaña de León, debido a la presión agrícola que iría modificando el paisaje, convirtiendo los terrenos agrestes y comunales que durante siglos habían servido de pasto en cultivos de cereal, junto a que la mano de obra sería más cara, que la especialización laboral iría en aumento y el ferrocarril irrumpía como un medio más rápido y barato para transportar el ganado a largas distancias, se enfrentaría a una difícil situación. Los grandes y fieles mastines, tan necesarios hasta ese momento, no serían útiles para guiar los rebaños entre campos de cultivo ni para organizar el embarque de miles de ovejas en trenes. Hacía falta un perro ágil, inteligente y obediente, capaz de carear el ganado en espacios más reducidos y de responder a todas estas nuevas necesidades. Los pastores leoneses comenzarían a seleccionar un perro que reuniera todas las habilidades que ahora serían necesarias y que, llegado el caso, fueran lo suficientemente valientes como para enfrentarse a carneros, machos cabríos, yeguas o vacas, y sobre todo que fuese inteligente, fiel y con iniciativa propia y un alto grado de compenetración con su dueño, al que llamarían perro de pastor leonés o carea leonés, también llamado perro de aqueda, porque detiene, hace parar, aquieta y sosiega al ganado. Sus cualidades para desarrollar todas estas funciones harían que el número de ejemplares aumentara, seleccionando para la cría a los más aptos para el trabajo, favoreciendo así que la raza fuera adquiriendo una morfología más uniforme y reconocible, consolidándose como una de las joyas del patrimonio leonés. La guerra civil entre 1936 y 39 tendría un impacto directo en nuestras razas y el perro leonés de pastor o carea leonés no sería una excepción. Gran parte de los hombres del campo serían enviados al frente o forzados a abandonar sus explotaciones. Muchos rebaños quedarían sin cuidado o reducidos al mínimo. La necesidad de perros de pastoreo caería en picado y con ella su cría y selección. Además, durante la posguerra, el hambre, el racionamiento y la pobreza llegarían hasta prácticamente el último rincón del territorio español. Mantener perros especializados resultaría costoso, por lo que se priorizaría a los mastines, indispensables para defenderlos de los lobos, que habrían aumentado muchísimo, y razas polivalentes en detrimento de las de trabajo más especializadas. También afectaría la trashumancia tradicional al quedar muchas cañadas y rutas interrumpidas. Al reducirse el número de ejemplares, se cruzarían en muchas ocasiones sin criterio e incluso con razas foráneas que entrarían en la península con los ejércitos o más tarde en los intercambios rurales, lo que provocaría un bastardeo genético con la consiguiente pérdida de pureza, alteración de sus características morfológicas y, lo más preocupante, un debilitamiento de las cualidades de trabajo que habrían definido a la raza. A esto se sumaría el que a partir de los años 50 y 60, miles de familias campesinas emigrarían a las ciudades en busca de trabajo en la industria y los servicios,
dejando atrás campos, pueblos y con ellos la práctica tradicional de la ganadería extensiva. Todo ello acarrearía su desequilibrio funcional y de adaptación al medio, poniendo en serio peligro su continuidad. En 1986, ganaderos y criadores de mastines leoneses, conscientes de la riqueza patrimonial que suponía conservar al perro de carea de su tierra, comenzarían a plantearse su recuperación, asumiendo la Sociedad Canina Leonesa la promoción de la raza, organizando para ello concursos, exposiciones y concentraciones caninas que dieran visibilidad a los ejemplares que aún quedaban y sensibilizar a los aficionados a este tipo de perros. Félix García, con afijo a Queda, y Amadeo Alejandre, bajo el afijo El Pinotar, ambos también criadores de mastines, serían parte activa en esta promoción. En colaboración con el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de León, se iniciaría un riguroso trabajo científico, llevándose a cabo muestreos de la población existente con el objetivo de identificar qué características se mantenían, evaluar la variabilidad morfológica y funcional y establecer una base sólida para la recuperación planificada de la raza, plasmando los resultados en 2 publicaciones. En el año 2000, El perro de carea leonés, un trabajo en el que se recogería tanto la tradición oral de los pastores como los primeros intentos de definir el tipo ideal, y en 2001, un estudio más técnico con las medidas corporales, proporciones y características externas, estableciendo así un primer marco científico de referencia. A partir de ahí, se redactaría el primer estándar racial, estableciéndose en él cuál debía ser su morfología, temperamento y actitudes de trabajo. En 2018, la Real Sociedad Canina de España los reconocería oficialmente. Gus, un ejemplar de extraordinarias cualidades, acostumbrado al entorno rural leonés y capaz de adaptarse a distintos escenarios, sería el primero de su raza en comenzar una carrera en el cine, la televisión y la publicidad, trabajando con Ridley Scott, Alexis Valdés y Agustín Díaz Llanes, entre otros afamados directores. Le seguiría una cuidadosa selección en la que destacaría una hembra llamada Manchi, que también tendría una presencia relevante en el cine, participando en películas como Mararía en 1998, El Reino de los Cielos en 2005, A la Triste y los Fantasmas de Goya en 2006 e Hispansi en 2010. Hoy, el perro de pastor leonés, el carea leonés, no es solo un compañero de los pocos rebaños trashumantes que aún recorren las cañadas, sino también un símbolo de la resistencia cultural rural frente al olvido, un testimonio vivo del vínculo milenario entre el ser humano y el perro en la ardua tarea del pastoreo. Su cabaña es escasa, lo que puede volver a colocarle en un serio peligro de extinción. Al igual que nuestro dulce sabueso español, no ha pasado al entorno urbano como sí lo ha hecho el border collie, el pastor alemán o el pastor belga malinois. Hay quienes ni tan siquiera saben que existen, a pesar de ser una de nuestras razas autóctonas y combinar 2 cualidades que rara vez vemos juntas: la autoridad y valentía junto a la fidelidad. Tener como compañero de vida un perro de pastor leonés es preservar parte del patrimonio natural de la península, una herencia viva que debemos proteger y conservar. El perro de pastor leonés es valiente y seguro de sí mismo, independiente pero leal y muy resistente. Con su familia humana establece un fuerte vínculo, especialmente con aquella a quien considere su guía. Tiene la capacidad de anticiparse a los gestos y estados de ánimo, una complicidad silenciosa que es una de sus grandes virtudes. Aunque no es un perro de guarda en el sentido estricto,
Sí tiene un fuerte sentido territorial. Está siempre alerta y se interpondrá entre su familia y lo que perciba como una amenaza. Con los extraños será cauteloso y los observará antes de acercarse, pero una vez que los acepta, es cariñoso y amable. Su instinto de cuidador hace que pueda convivir bien con las personas chiquitas a las que tiende a proteger. No obstante, hay que tener en cuenta su carácter enérgico y dominante. No le gusta que lo traten de forma brusca, pudiendo llegar a incomodarse. Como siempre te digo, vigila los momentos de juego y enseña a ambas partes a tratarse con respeto, delicadeza y cariño. No son juguetes, sino buenos compañeros de vida. Con los de su misma especie tiende a ser dominante. Con otros animales puede convivir sin demasiados problemas, pero su tendencia natural les llevará a acarearlos. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, ganadora del Campeonato de España en la disciplina IGP, evaluadora del Zoosanitario de Málaga, monitora en terapias asistidas con perros y en la Escuela Canina Quercus, nos explica cómo debemos actuar cuando ya en casa hay otros animales o decidimos incorporar algún miembro más a la familia. Una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen es cómo introducir otro animal en casa cuando ya tenemos uno. No solo un perro, hay veces que son gatos, que son cobayas, hurones, con bastante frecuencia yacos inseparables o algún tipo de pájaro. Esto, como siempre hablamos, tenemos que recurrir a la funcionalidad del perro porque hay perros que lo van a aceptar mejor, pues son perros sociables que no tienen instinto de caza, más jóvenes que les va a divertir y entonces, bueno, siempre hay que tener ciertas precauciones, pero no es igual que teniendo un perro adulto de caza o de guarda o un perro que ya tiene mayor, porque les pasa como nosotros, que no ven bien, que se quedan sordos, que tienen problemas de salud ya en la movilidad, ya les molesta o incluso tienen algún problema de salud y claro, el cachorro va a quitarle atenciones, a molestarlo y a alterar toda su rutina y su vida. Con lo cual muchas veces para un perro que ya tiene cierta edad o ciertos problemas de salud es un momento difícil para ellos. Lo primero que decimos siempre es que las primeras semanas, siempre que estén los animales juntos, tiene que ser con presencia de los dueños, nunca dejarlos solos. Si los vamos a dejar en casa, que estén separados. ¿Por qué? Pues muchas veces, la mayoría de los casos, no es que el perro sea malo o el gato sea malo y vaya a pegar aprovechando que no estamos, sino simplemente pues muchas veces se ponen a jugar, se despierta ese instinto de caza que tienen o el cachorro le produce dolor y en el reflejo simplemente o pueden cazarnos al animal o en un reflejo de que le haga daño el cachorro al adulto, pues puede pasar a algo grave que tengamos que acudir al veterinario de urgencia o incluso algo peor todavía. Entonces las 2-3 primeras semanas, dependiendo un poco del tipo de perro, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los pájaros, que son animales que son muy delicados y que eso despierta más todavía por los ruidos y por el tipo de movimiento del instinto de caza de nuestro perro. Poco a poco tenemos que ir haciendo que pasen tiempo juntos, que pasen tiempo de calidad. Nosotros ir ordenando al cachorro cuando se pone muy pesado con el perro adulto, pues separándolo o corrigiéndolo. Y hasta que vemos que realmente pues el otro animal quiere al recién llegado a casa. Luego sí que tendremos que tener otro tipo de cuidado, pues una vez que el perro quiera al otro animal, lo que vamos a tener cuidado es cuando alguien se acerque al cachorro o algún otro perro se acerque al cachorro, porque puede ser que el perro adulto quiera defenderlo y porque al final es su cachorro y entonces podemos tener un encontronazo tanto con una persona como con otro animal porque el perro entienda que están molestando o que debe proteger a su amigo o a su cachorro y podemos tener algún tipo de problema, con lo cual tenemos que tener mucha precaución al principio de que no estén solos, nosotros poner las normas, nunca poner comida en medio, nunca un juguete que quieran mucho el perro adulto y luego pues ya poco a poco cuando ya se quieran podemos irnos relajando teniendo las precauciones cuando salimos a la calle o llega algún extraño a casa que vaya a ser un poco brusco, que chille al cachorro o algún otro perro que se acerque al nuestro y podamos tener un encontronazo. Como a cualquier tipo de perrete, deberás socializarle de manera correcta desde bien chiquitín
para que aprenda a convivir de manera tranquila con personas, animales y todo aquello que suceda a su alrededor. Una socialización inadecuada puede acarrear problemas de comportamiento en la edad adulta. Exponlo de manera gradual a diferentes personas, situaciones, entornos, ruidos. Llévalo a sitios bulliciosos, a parques donde pueda relacionarse con otros de su especie, siempre que estos sean amables y respetuosos, para que no se convierta en una mala experiencia y cause justo el efecto contrario. A gatos, si es que va a convivir con ellos, o a cualquier otro tipo de animal. Establécele límites y normas claras. Sé firme, pero siempre amable. El objetivo es que entienda que no necesita estar a la defensiva ni saltar sobre aquello que se mueva y que no sienta desconfianza ni miedo. Y premia siempre su buena actitud con una dulce y tierna caricia. Como buen perro de trabajo que es, necesita actividad tanto física como mental. No se conforma con un paseíto para hacer sus necesidades. Deberás proporcionarle un extra un par de veces en semana. Además de ser un más que eficiente pastor, en deportes como el agility y la obediencia puede llegar a niveles muy altos incluso en competición. El canicross, el bike jogging, la búsqueda de personas, rastreo deportivo, cualquier actividad relacionada con el pastoreo, la obediencia, deportes de resistencia y actividades de montaña, donde pueda desplegar su inteligencia y energía y compenetrarse contigo, es perfecta. Si te gusta el senderismo y la montaña, acabas de encontrar a tu mejor compañero. Su fuerte carácter puede dar lugar a que en algún momento, cuando le pidas que haga algo, piense y decida si tiene que hacerlo o no. Si no le convence, puede ponerse cabezota. Deberás ser paciente. Necesita estimulación mental constante. Si se aburre, buscará cómo entretenerse y puede que no siempre coincida con lo que tú desearías. David García Suárez, juez internacional de trabajo deportivo, creador del método Prosopea de terapias adaptadas con perros, experto en conducta canina con más de 30 años en el mundo de la educación, creador del método City Dog e instructor en la escuela canina Quercus, nos habla de ellos. Una raza española muy interesante, es un perro de pastoreo que sigue haciendo sus funciones y que incluso nosotros a nivel particular hemos tenido un individuo que disfrutamos muchísimo. Son perros con un potencial para su labor altísimo y que por suerte se siguen seleccionando por esa función. Es una raza que, como todos los perros de pastor, pues tienen muchas cualidades para la comunicación y el entrenamiento, pero con el inconveniente que no son perros de compañía, son perros que necesitan actividad mental. Algo que, bueno, a los amantes de los perros de utilidad no nos parece ningún problema, pero sí es importante que una persona que se plantee tener este perro tenga siempre en mente que hay que estimularlos, no solamente ya a nivel de educación básica y de buena atención física, sino que además es importante ocupar sus necesidades mentales y practicar siempre algún tipo de actividad. Su actividad principal y la más razonable para ellos sería estar desarrollando sus funciones de pastoreo, pero también se adaptan muy bien a cualquier actividad, pues como la obediencia deportiva, como el agility, como los trabajos de búsqueda, desde búsqueda en rescate o búsquedas deportivas. Es un perro muy afectivo, muy dependiente de su dueño y realmente pues con los perros sí pueden ser un poco dominantes, pero nada que no se solucione de forma muy sencilla con una educación básica. Ellos tienen también incluso pues, muy buenas motivaciones por el impulso de caza, es decir, luego con la pelota, juegos de mordedor, e incluso tienen, pues como todos los buenos perros de pastoreo, tienen, digamos, todo el repertorio de carácter. Entonces hemos visto algún carea que incluso puede hacer funciones de defensa.
Por lo demás, pues es una raza que a nosotros nos gusta incluso físicamente, pero bueno, esa no es una cosa realmente importante. Lo que sí es muy importante es eso, esa rusticidad, esa capacidad de trabajo y de relación que lo hace un compañero muy muy interesante para personas que quieran una raza española, una raza de utilidad muy versátil y que tiene muchas capacidades de entrenamiento, y realmente luego también a nivel afectivo son unos perros fantásticos. La Real Sociedad Canina de España nos dice que es un perro rústico, armónico, activo, ágil, cuya expresión denota viveza e inteligencia y siempre está en alerta. De tamaño mediano, eumétrico y sublongilíneo, caracterizado por su austeridad y fortaleza e inalterable en su trabajo ante las condiciones climáticas más adversas y variables. De perfil craneal subconvexo, ligeramente abovedado, con depresión frontonasal bien definida pero sin ser acentuada. Líneas craneofaciales ligeramente divergentes, ligeramente más largo que ancho. Hocico en forma de cono truncado sin ser afilado, ligeramente más corto que el cráneo, de forma que la longitud del hocico es ligeramente menor que la existente entre el límite inferior de la depresión frontonasal y el borde más sobresaliente del occipucio. Trufa y mucosas bien pigmentadas, labios recogidos sin ser colgantes, la dentadura completa con mordida en tijera. Los ojos redondeados de mirada viva e inteligente, oscuros en los ejemplares de capa negra o negra cerbata. En los mirlo son más claros en consonancia con la pigmentación y en ocasiones presentan una mancha blanco-azulada en el iris de uno o ambos ojos. Orejas de inserción media o alta sobre la línea del ojo y se presentan dobladas sobre sí mismas, caídas o plegadas hacia adelante. En atención pueden situarse semierguidas. Cuello musculoso, proporcionado con el cuerpo sin ser largo, de forma troncocónica. Su cuerpo es fuerte, musculado y bien proporcionado. La cruz levemente más alta que la grupa. La línea dorsal recta. El pecho ancho, profundo, bien descendido, llegando hasta el nivel del codo. Los costillares ligeramente arqueados. El abdomen medianamente recogido, nunca agalgado. La grupa robusta y musculosa, suavemente inclinada. Riñones fuertes. Cola de inserción media, llevada en forma de sable, nunca sobre la espalda, y caída cuando está en reposo, sobrepasando ligeramente el corvejón. En ella, el pelo es siempre más abundante que en el tronco. Los miembros anteriores fuertes, rectos, verticales, bien aplomados. Dorso musculoso y fuerte. Hombros marcados, codos pegados al cuerpo. Antebrazos fuertes, carpo y metacarpo bien proporcionados. Los posteriores bien angulados y aplomados, fuertes con músculos grandes y bien desarrollados, pero sin llegar a presentar una apariencia excesivamente voluminosa. Huesos fuertes, corvejones no demasiado bajos, metatarsos perpendiculares al suelo. Los pies ligeramente ovalados con los dedos bien recogidos, uñas negras y pulpejos duros, resistentes a todo tipo de terreno. Excepcionalmente, puede haber espolones simples en los posteriores. Su movimiento es fácil, enérgico, propio de un perro de pastor, capaz de cambiar de velocidad y dirección sin perder el equilibrio y la armonía. Su paso natural es el trote, recorriendo grandes distancias sin aparente esfuerzo. Su piel es gruesa y pegada al cuerpo. El pelo de longitud media, semilargo y suave, liso o con ligeras ondulaciones y con su pelo denso como corresponde a un perro que trabaja en inviernos fríos. En la cara y parte anterior de las extremidades es siempre más corto. En los posteriores, el pecho, vientre y en la cola presenta flecos. Podemos verlos en color mirlo, negro y cervato con diferentes capas. Negra, en la que es de color negro y puede presentar pequeñas manchas de color blanco en el pecho y parte inferior de las extremidades. Cervata,
en la que la capa también es negra y presenta siempre 2 manchas supraorbitarias bien definidas en una tonalidad que abarca desde el leonado muy claro al fuego. Además, presenta degradaciones del mismo color e intensidad en el hocico, parte de la cara, pecho y la parte inferior de las extremidades. Mirlo, manchas regulares negras sobre una base gris formada por mezcla de pelos negros y blancos. Podrán tener manchas blancas o no, distribuidas irregularmente por el pelaje. Existe la capa mirlo con degradaciones cerbatas. Presenta la misma apariencia jaspeada que la anterior, mostrando además las degradaciones de color leonado definidas en la capa cerbata. Y capa mirlo tricolor, con degradaciones cerbatas y manchas blancas. Para mantener saludables tanto la piel como el pelo, deberás cepillarle frecuentemente con una carda suave y un buen acondicionador que evite lopartas o destirones en las zonas donde es más largo y lo mantenga nutrido para evitar que se le hagan nudos. Báñale cada vez que se ensucie, pero de manera pautada hazlo una vez al mes con un champú de hidratación baja y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. No lo frotes, masajéalo para no enredarlo. Una vez bien aclarado, ponle una mascarilla también de hidratación baja. Déjala actuar el tiempo recomendado y vuelve a enjuagarlo. Utiliza siempre cosmética de buena calidad. Su piel te lo agradecerá. Empápalo con una toalla y sécalo con aire templadito. No olvides limpiar sus oídos y repasar el largo de sus uñas. A la hora de alimentarle, escoge un pienso de alta calidad, formulado específicamente para perros activos o de trabajo, que cubra sus necesidades nutricionales. Revisa que los primeros ingredientes sean proteínas de origen animal, como el pollo, el cordero o el pescado, y que contenga niveles adecuados de grasas saludables, omega 3 y 6, carbohidratos, fibra y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones. Ajusta la cantidad según la edad, peso y nivel de actividad. El sobrepeso puede acarrearle problemas de salud como enfermedades articulares o diabetes. Mientras sea cachorrito, reparte su ración en 3 o 4 tomas al día para satisfacer sus necesidades de crecimiento y energía. Es recomendable, independientemente de la edad, darle siempre el pienso remojado. El perro de pastor leonés o carea leonés es una raza fuerte y bastante saludable. Aún así, deberás tener en cuenta posibles enfermedades de transmisión genética, como la displasia de cadera y codo, la atrofia progresiva de retina y las cataratas. Si crees que este adorable perrete y tú sois la combinación perfecta, busca a esas personas que crían por amor a la raza, que realizan pruebas de salud a sus perretes apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores y solo cruce con ejemplares sanos, de buen carácter y que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada, te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad, microchip e inscritos en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. No siempre habrá disponible un cachorro, así que deberás saber esperar. Su esperanza de vida, si está bien cuidado y atendido, estará entre los 12 y los 14 años. Su estándar nos dice que la altura a la cruz debe estar entre los 49 y 50 centímetros en los machos y entre 47 y 48 en las hembras, aceptándose variaciones de 1 centímetro por encima y por debajo de la inferior y la superior, y un peso de 17 a 21 kilos en los machos y de 15 a 19 en las hembras. Rafael Fernández de Zafra, juez internacional de la Real Sociedad Canina de España y la Federación Cinológica Internacional,
abogado, miembro de varios clubes de raza y ante todo un apasionado estudioso del mundo canino, nos cuenta una bonita historia que vivió en tierras leonesas. Hace muchos años, siendo yo chaval, acompañaba a mi abuelo en todas las cuestiones referentes a animales. Íbamos desde comprar un pavo real hasta a buscar un nuevo semental para las ovejas que teníamos de varios tipos. Mi abuelo tenía como preferida las merinas negras, unas merinas negras antiguas que eran negras de nombre, pero en verdad eran como si fueran un gato siamés. Cara oscura, pelo rubio oscuro y patas también canela oscuro. Parecían gatos siameses, ya os digo. ¿Dónde íbamos a buscarlas? A la provincia de León. Había un ganadero, amigo de mi abuelo en Cistierna, que tenía esas ovejas precisamente. Y de vez en cuando, cada 3 o 4 años, íbamos a buscar un machillo y alguna cordera que nacía de esa color, porque a mi abuelo le encantaban, como os digo. Y ahí estaban nuestros protagonistas. Yo recuerdo una perra muy colorida, un azul mirlo, que era un animal fenomenal. De esa perra tuvieron unos parientes míos extremeños, algunos descendientes, y se quedaron con el sobrenombre de los pintos. Todos eran pintos, todos eran de ese precioso color azulado. Les he visto en la provincia de León gobernar el ganado con la compañía tranquila del mastín cercano, al estilo de cualquier gran perro de pastor de esas razas modernas que hoy tanto se llevan. Y he visto algunos mestizos carea leonés, mestizos con mastín, que se daban un aire al cane de Mannara siciliano. ¿Puede llevar el cane de Mannara sangre de mastín? Sí. ¿Puede llevar el cane de Mannara sangre de careas españoles? Perfectamente, pudiendo ser algo similar o incluso el antepasado del actual leonés. Sí, Palermo fue parte del Reino de España en esas posesiones que teníamos en Italia desde la época de la Corona de Aragón. Este señor, amigo de mi abuelo, que se llamaba Remigio, nos contaba verdaderas heroicidades de la pinta. Aquella pinta era capaz de ir a buscar el gancho de los borregos que se había quedado en el corral, el gancho con el que los atrapa, traerse una pelliza que se había quedado en cualquier árbol o en un mahano, entender que tenía que ir por tabaco o incluso servir como certero correo con un papelillo metido en el collar. Un animal inteligentísimo que me hizo que la raza se grabase en mí. Después, con los años, conocí otros ejemplares. Conocí un ejemplar que tenía mi amigo David García, que estuvo en una temporada enseñándola a agility, y la perra provenía de uno de los grandes valedores para mí de la raza en España, que es, sin duda alguna, mi amigo don Félix García, que fue presidente de la Canina Leonesa. Un enamorado de su tierra, un enamorado de lo suyo, un enamorado de las antiguas tradiciones, que ha sido capaz siempre de hacer valer esta magnífica raza de múltiples maneras. Le recuerdo en una ocasión, que fue otro de los perros que vi fuera del ambiente pastoril, desplazarse desde el lejano León hasta nuestra querida Feria del Perro de Archidona, cofundada por la Sociedad Canina Costa del Sol, con un par de ejemplares. Hará ya, como pasa el tiempo, unos 30 años. A este gran amigo Félix, a todos los que mantienen viva a la raza y también especialmente a mi amigo don Manuel, el propietario del afijo de mastines Tierra de Órbigo, que ha sido el que nos ha prestado los ladridos de sus careas, quiero dedicarle estas palabras y este pedacito mío del capítulo, porque gracias a ellos se mantiene viva otra de nuestras maravillosas razas españolas, que recordad, como siempre os digo, son arte y parte
de nuestra historia profunda. Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te hemos contado, que has aprendido alguna cosilla más o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitarán de ti para ser felices. Ahora también puedes dejar tus comentarios en Spotify al igual que en iVoox, Apple Podcasts y YouTube, y tu valoración dando un like o marcando 5 estrellas. Esto hará que cada capítulo tenga mayor difusión y llegue a quien aún no lo conoce. Recuerda que tenemos una nueva cita el primer y tercer sábado de cada mes, a la que espero no me faltes. Dale a seguir y la plataforma te avisará cada vez que haya un nuevo capítulo. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.